Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos, nuevamente disfrutando de este medio que Dios nos permite para que adoremos al Señor, glorifiquemos su santo y maravilloso nombre, delante de su presencia. Estemos este tiempo, hermanos, siempre estamos en la presencia de Dios, pero este es un momento congregacional, es un momento, hermanos, en el cual te animo. Unámonos en el nombre de Jesús para que disfrutemos de este corto tiempo que estaremos. Un tiempo, hermanos, que invito sea de adoración a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Sea un tiempo, hermanos, de adorarle, alabar su santo nombre, de honrarle a través de nuestra adoración, nuestros cánticos, de rendirnos delante de su presencia y permitir que todo lo que hagamos, lo que vamos a hacer en este tiempo, hermanos, sea precisamente para gloria y honra de su santo nombre. Y eso requiere, hermanos, que nos presentemos delante de Dios de una forma muy sincera, muy reverente, que apartemos este tiempo, que lo dediquemos, hermanos, como un tiempo sagrado, pues es para un Dios santo, que merece todo lo mejor de nosotros, todo lo mejor de nuestro tiempo. Y es una oportunidad, hermanos, si tú la evalúas, si tú la analizas, una oportunidad única e incomparable, porque Dios en su gracia y en su amor es tan bondadoso que nos permite hoy, a esta hora, estar delante de Él, disfrutar de su presencia que ha sido prometida para siempre, para con cada uno de nosotros, de poder gozarnos y dirigirnos a Él con esa libertad única que Él nos ha dado y que a través de su Espíritu Santo hoy podemos confirmar y podemos entonces, hermanos, disfrutar en esa presencia maravillosa y santa de nuestro Dios. Les invito entonces, vamos al libro de Romanos, estamos en el libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a leer versículo 21 al versículo 26. Y dice la palabra, hermanos: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios recibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Una lectura, hermanos, maravillosa, una lectura que tiene que tocar tu corazón, tiene que tocar nuestro corazón. Es una palabra viva, esa es la palabra de Dios. Palabra que hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de poder escucharla. Palabra que hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de poder dirigirla a Dios desde el fondo de nuestro corazón, porque ese corazón, dice la Escritura, redimido y transformado, ha sido lleno por la palabra de Dios. Tu corazón, hermano y hermana, ha sido lleno por la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que salga de tu boca es el fluir precisamente de lo que está en tu corazón, de lo que hay en tu corazón. Aprovecha esta bendición, aprovecha esta oportunidad y ríndete delante de la presencia del Señor y adorémosle a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas.
y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu.
Llevamos a mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. A mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti
gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel. Porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste. Siendo yo un vil pecador, quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar
Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración, Señor Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús, te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dile: levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo,
palabras de verdad, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Toda gloria y toda honra sea para nuestro Dios, para nuestro Redentor Jesucristo. Qué tiempo, hermanos, que nos permite el Señor, un tiempo muy grato de adoración, un tiempo muy grato de honrarle a Él a través de nuestros cánticos. Ahora, hermanos, les invito para que nuevamente vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 al versículo 26. Esta es la sesión que tocaremos a partir de este momento, hermanos, una sesión que te invito, préstale atención. La voy a leer en otra versión. Préstale atención a estas palabras. Deja que estas palabras toquen tu vida, toquen tu corazón. Escucha lo que dice. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Bendito sea el Señor. Y qué bueno, Padre, cuando leemos tu palabra, Dios, y la leemos con el corazón, Señor. Cuando abrimos, Dios, aprovechando la bendición que tenemos, de que tu Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento. Oh Señor, ese Espíritu Santo nos permite a nosotros, seres naturales, comprender estas verdades maravillosas de la palabra de Dios, por la obra grandiosa que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, pues no la merecíamos. Y hoy nos das la oportunidad, Señor, de estudiarla. Nos da la oportunidad, Dios, de hablar de ella, de ahondarnos en medio de esta escritura, de estos mensajes, de esta palabra, para que esa palabra viva penetre en nuestros corazones y nos mueva, Dios, a hacer tu voluntad, comprender y a entender tus propósitos, porque queremos vivir, Señor, para ellos, para cumplir tus propósitos. Queremos renunciar, Dios, a todo lo nuestro, para decirte a ti, reina tú, oh Dios, en nuestros corazones, y nuestro anhelo es hacer tu perfecta voluntad. Por lo tanto, Dios, en esta noche, habla en nuestro corazón, habla en nuestra vida. Amén. Hemos venido, hermanos, hablando que el tema de esta carta de Pablo a los romanos, es el Evangelio de Jesús muy claro, hermanos, y sus implicaciones.
Pero hemos dicho que ese evangelio es una buena noticia y que esa buena noticia del evangelio no tendría ningún sentido a menos que conozcamos la mala noticia que la precede. Y eso es lo que Pablo hace a partir del versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, donde nos presenta, hermanos, un diagnóstico de la condición espiritual de la raza humana en la presencia de Dios. Y como hemos visto, hermanos, el cuadro que nos presenta el apóstol Pablo no es muy alentador, pues demuestra que toda la raza humana, toda, ha sido declarada culpable en el tribunal de Dios. Hasta que llegamos al capítulo 3, en el versículo 9, donde nos dice y hace esta pregunta: ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? Y responde: de ninguna manera. Pues ya hemos denunciado que tanto judíos, él era judío, como gentiles, están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una, dice la palabra, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y es evidente, hermanos, que si miramos bien lo que Pablo está tratando de hacer, es que él está tratando de destruir hasta el más mínimo vestigio de autojusticia que pueda haber en nosotros, porque nos protegemos demasiado, nos justificamos demasiado antes de presentarnos el evangelio, porque de lo contrario no vamos a poder entender la escritura, la palabra. Si nosotros no nos despojamos, no vamos a poder entender ni vamos a poder aceptar lo que este evangelio nos ofrece de pura gracia. Dios conoce hasta el más mínimo detalle de nuestra vida. Nada, absolutamente nada, podemos presentar delante de Él como un calificativo de nuestra vida, que nos sirva como de ayuda para que Él nos acepte entonces en su presencia. Que por mis méritos, por mis calificativos, yo pueda precisamente tener ese premio y que Él me acepte en su presencia. Todo lo contrario, hermano. Espiritualmente hablando, la palabra nos muestra que estamos completamente descalificados para entrar en la presencia de Dios. De ese Dios que es perfectamente santo y que es perfectamente justo. Noten lo que dice el versículo 19 del capítulo 3. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Y escucha, para que toda boca se cierre, se calle, y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Toda boca. No hay argumento. El hombre quizás argumenta, pues yo no soy tan mal. Y se mide, yo soy mejor, yo creo que soy mejor que el vecino. Es más, hay asesinos que sí deberían de ser condenados, pero yo no. Y este versículo dice que la ley fue dada para callar precisamente todo tipo de argumentos, mis argumentos. No hay argumentos. Hasta que la boca no se cierre, no puede haber salvación. Y sigue diciendo en el versículo 20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano, dice la palabra, será justificado delante de Él. Por mis obras, por nuestras obras, ningún ser humano, dice la Escritura, será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, hermanos, que la función de la ley es ayudarnos a ver nuestra propia pecaminosidad y a la vez dejarnos sin argumentos
frente a la justicia de Dios. La ley destruye cualquier currículum imaginario que nosotros creamos tener. Pero entonces llegamos al versículo 21 del capítulo 3 y el panorama nota que cambia radicalmente. Es como que si estuviéramos metidos en algo muy oscuro, en un túnel largo y oscuro, y de repente vemos una luz brillante, extraordinaria, asombrosa, algo que nunca hemos podido ver, algo que nunca hemos visto. Escucha lo que dice, cómo introduce este texto. Pero ahora, viene diciendo el texto, todos están bajo pecado, todos somos culpables, no hay justo ni aún uno. Y escucha, pero ahora, y ese pero lo cambia todo. Lo que Pablo va a decirnos en los versículos 21 al 26 es la noticia más importante, más extraordinaria, más valiosa que nosotros podamos haber escuchado, que se puede haber proclamado por la boca humana, por boca de hombre. La noticia más extraordinaria. Este pasaje, hermanos, que vamos a estudiar, es considerado como el corazón de la Biblia, porque en esta sesión Pablo va a resolver en estos 6 versículos el gran dilema de la salvación. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos, manteniendo intacta su justicia? ¿Cómo? Y ese es el dilema. Bien sabemos, hermano, que la responsabilidad de los jueces es la de condenar a los culpables, sencillamente. Un juez justo debe de condenar a quien es culpable y absolver a los que son inocentes. Así debe de ser. Y la pregunta es entonces, ¿cómo es posible que el único juez que es absolutamente justo en todo el universo, nos declare inocentes en su tribunal, si al mismo tiempo dice en su palabra que todos somos culpables? Todos somos culpables, dice. Entonces, ¿cómo es posible esto? Que nos declare justos. Ese juez que es justo, perfecto. ¿Cómo es posible que nos declare inocentes en su tribunal? Y aquí está, hermano, la respuesta. La única manera en que Dios podía salvarnos, la única manera en que Dios podía aceptarnos es en su presencia. Es que Él mismo nos proveyera la justicia que su justicia demanda. Es la única manera. Porque para estar en la presencia de Dios hay que ser tan justos como Él es. Tenemos que llegar a ese punto. Y ese es el problema. Él es perfecto en santidad. Él es perfecto en justicia. Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo Dios hace eso? Y 5 cosas nos dice Pablo en este pasaje, que es las que empezaremos a estudiar. En primer lugar, Pablo nos dice que Dios ha hecho un despliegue de su justicia en el Evangelio. Un despliegue total de su justicia en el Evangelio, la cual es ofrecida aparte de la ley. Versículo 21, escucha lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. O sea, hermanos, que en medio de ese panorama tan oscuro que Pablo nos acaba de presentar del diagnóstico de la condición humana, y habiendo ya declarado que en el mundo no hay ni un solo justo, ni una sola persona que sea justa, ahora nos dice que Dios ha decidido hacer un despliegue de su justicia
al darnos esa justicia, aparte de la ley, como dice el texto. En el Antiguo Testamento, bien sabemos que la ley contenía mandamientos, contenía rituales, contenía ceremonias, que eran en cierta manera exigencias, pero Pablo está diciendo que la justicia que Dios ha manifestado en el Evangelio no tiene que ver precisamente con ninguna de esas cosas. No tiene que ver con ceremonias, no tiene que ver con rituales, no tiene que ver con lo que tú y yo podamos hacer o dejemos de hacer. Eso es lo que está diciendo cuando dice aparte de la ley. Porque si dependiera de nuestra obediencia a la ley, si dependiera de eso, hermanos, no tendríamos esperanza de salvación. No habría esperanza de salvación para nadie. Porque nunca ha habido y nunca ni nunca lo habrá una sola persona en el mundo que pueda obedecer esta ley completamente, perfectamente. Porque eso es lo que la ley exige. Que dice Santiago, que el que comete un pecado, una sola infracción de la ley, ¿qué pasa? La violó toda, violó completamente la ley, porque es como una cadena. Si tú rompes un eslabón, no solamente rompiste ese eslabón, dañaste la cadena completamente. Y ese es el gran problema, ese es el problema. Y no es que la ley sea defectuosa, la ley es perfecta, la ley es buena. ¿Dónde está el problema? En nosotros, que no podemos guardar la ley, que no pudimos cumplir con la ley. Y es por eso, hermanos, que desde el principio de la redención, Dios había establecido claramente que la salvación jamás podría ser obtenida por el esfuerzo humano. Jamás. Iba a ser aparte la ley, como dice el versículo 21. Pero ahora, aparte la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. ¿Qué nos trata de decir? Que la ley no nos puede salvar. La ley y los profetas del Antiguo Testamento de antemano que decían: no procures salvarte guardando la ley, porque no podrás, no vas a poder. Necesitas algo más. ¿Qué necesitas? La justicia que viene de Dios. Así que no hay una forma de salvación en el Antiguo y una forma de salvación en el Nuevo. Es el mismo Dios y es el mismo Evangelio. Mira cómo Pablo comienza la carta a los Romanos. En el capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, y escucha, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento hablaba del Evangelio que se iba a manifestar plenamente, completamente en el Nuevo. No son dos formas de salvación, es una sola. Cualquier persona, hermano, que hubiera leído con atención, con dedicación y con entendimiento el Antiguo Testamento, se habría dado cuenta que Dios estaba comprometido en proveer una justicia que no podemos alcanzar en nuestras propias fuerzas, que no podemos, que hombre alguno no la pueda alcanzar por sus propios méritos. Él se comprometió a proveer esa justicia que el hombre necesita, que tú y yo necesitamos. Y más adelante en el capítulo 4 de Romanos vamos a ver un ejemplo, y es un ejemplo de Abraham, que es muy conocido, que dice que Abraham fue justificado, fue declarado justo. ¿Cómo? Por su fe. Por su fe, no por sus obras, no por el cumplimiento de todo el ritual ni de toda la ceremonia. No, fue por su fe. Recuerda lo que dice: Abraham creyó y su fe
Su fe fue contada por justicia, es lo que dice la palabra de Dios. Y un ejemplo, hermanos, de cómo el Antiguo Testamento mostraba esto, está precisamente en el Salmo 31, versículo 1, donde dice el salmista: en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado, líbrame en tu justicia. Lo que el salmista, hermanos, está pidiendo a Dios es que lo libre, que lo salve, pero en su justicia. Él se está refugiando en ese Dios perfectamente justo, porque él sabía que de alguna manera Dios lo iba a librar en su justicia, la justicia de Dios. Que su justicia, esa justicia de Dios, sería el instrumento que él iba a usar, que Dios iba a usar para no condenarlo, sino para salvarlo. Y David, hermanos, no sabía lo que nosotros hoy sabemos. Lo que nosotros hoy sabemos de cómo fue que Dios hizo eso verdaderamente. Pero él sabía que de alguna manera Dios, en su justicia, lo iba a salvar. ¿Y cómo puede ser esto posible? Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado. Ya dijimos que esta justicia es aparte de la ley. Ahora Pablo nos dice que esta justicia que Dios le provee al pecador se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 22. Y ahí está la explicación, ahí está la aplicación. La justicia de Dios, no la tuya, no la mía. Porque esa justicia tuya y esa justicia mía, ¿qué vale? Delante de Dios, nada, absolutamente nada. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice la palabra, para todos los que creen. Ya Pablo había dicho en el capítulo 1 que del Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y la idea es que de principio a fin es por fe y para fe. Y cita Habacuc capítulo 2, verso 4, donde dice: el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, es de principio a fin. La salvación es por la fe. De principio a fin, la salvación es por la fe. Pero ahora Pablo nos dice más específicamente que esa fe tiene un objeto muy particular. Muy particular. Tiene que estar depositada en Jesucristo y en nadie más. Solo en Jesucristo. Y bien, y muchos de nosotros también estamos convencidos de que lo más importante es la fe. Todo el mundo lo pregona. Lo importante es que tenga fe. De una u otra manera, miramos cualquier cosa y ¿qué decimos? Lo importante, póngale fe a eso, póngale fe. Muchos decimos incluso: yo tengo mucha fe, mucha fe. Confío, mucha, me distingo por eso. Pero lo importante, hermanos, y lo que nos quiere mostrar la palabra, es que no es cuánta fe tú tienes, cuánta fe podamos tener. Es en quién verdaderamente está depositada esa fe. ¿En quién la depositas? El asunto no depende del tamaño de la fe. Es el objeto de la fe lo importante. Es en quién la depositas. Y lo que está Pablo diciendo aquí es que esa fe verdadera, descansa únicamente en el Señor Jesucristo y en nadie más. Y esto es muy interesante, hermanos. Solo en Jesucristo y en nadie ni en nada más. Muchos decimos, como cité, tener fe en Dios. Pero esa fe, hermano y hermana, tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo.
Y Pablo está diciendo que esa fe es muy particular, muy particular. Es una fe en el Señor Jesucristo. Dios el Padre ha colocado a Jesús como el único medio de salvación. Fuera de Cristo, fuera de Él, no hay salvación. Así que nadie, si tenemos en cuenta esto, nadie puede tener verdadera fe en Dios a menos que la tenga en Jesús. La fe verdadera, ¿en qué consiste? En transferirle a Jesús toda mi confianza, toda la confianza que nosotros tenemos en otra cosa, en tu decencia, en tu moral, en lo que nos refugiamos, en la religión, en la misma religión, en tu iglesia, que también nos podemos tomar como refugio, en cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa. Es transferirle esa confianza únicamente a Jesús, únicamente a Él. Recuerda que solo Dios puede aceptar una justicia que sea igual a la suya, el único que Él acepta. Y para Él poder aceptarnos en su presencia, tenemos que tener en cuenta que esa justicia se encuentra únicamente en el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Él es perfecto en justicia, porque siempre obedeció toda la ley en toda su extensión. Él amó a Dios el Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no lo podemos hacer. Y lo que Dios nos ofrece, hermanos, en el Evangelio, es transferir a nuestra cuenta esa justicia perfecta de Jesús. ¿Cómo? Por medio de la fe. Según a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros, por tú y yo, hermano, ten en cuenta esto, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Cristo Jesús. Dios nos ama. Dios nos ama. Y no tal cual somos, no tal cual somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y por causa de su amor, envió a su Hijo para que nosotros dejemos de ser lo que somos. En el único, hermanos, que Dios se complace, en el único, es en Jesucristo. Está en mi Hijo amado, dijo Él. En Él tengo toda complacencia. ¿Por qué? Porque Él es perfecto en justicia, es perfecto en santidad. Y lo que Dios hace, hermano, es que nos une a Cristo por la fe, de tal manera que ahora, ¿cómo nos ve Dios? En su Hijo. Dios nos ve en su Hijo, en quien tiene toda complacencia. La salvación, hermanos, es únicamente por medio de la fe en Jesús. Únicamente en Él, solo Jesús. No es la fe en general, es en Jesús. Y Pablo añade una frase: para todos los que creen en Él, dice el versículo 22, y esto nos lleva, hermanos, a nuestro tercer encabezado, el cual veremos este próximo sábado en nuestro tiempo de oración y de ayuno. Una palabra, hermanos, que espero que hayas apreciado, porque es muy importante. Es muy importante. Dios hizo una obra perfecta. Jesucristo es una obra perfecta. Y la hizo precisamente para que tú y yo, al comprender el Evangelio, al comprender la palabra,
nos despojáramos de todo mérito que tengamos, de todo refugio que podamos tener, porque lo tenemos. Nos justificamos a veces demasiado. Tenemos demasiadas excusas, buscamos demasiadas razones para tener un compromiso firme con Dios. Y no apreciamos, hermano, lo que Dios ha hecho. Y creemos muchas veces que entonces, al no apreciar lo que Dios ha hecho, yo puedo ganarme el favor de Dios y que me puedo hacer merecedor de Él. Y hemos hablado mucho de esto porque seguimos en esa condición. Yo creemos que por mi decencia, por mi moral, por mi capacidad, en fin, por las cosas que yo hago, por, digamos, la religión que tengo, aún colócale la que quieras, que aún por la iglesia en que yo estoy, porque desafortunadamente transmitimos esos mensajes, hermano, que el que llegue a esta iglesia encontrará la verdadera salvación, y creemos que eso es real. Creemos que eso es real. No vamos a la palabra que precisamente nos ilumina de tal manera que nos quita toda clase de autojustificación que nosotros podamos tener, porque ¿qué hace la palabra? Nos encierra completamente para que nos demos cuenta lo pecadores que somos y la necesidad que tenemos de ese Jesucristo que por gracia, por amor, ofreció su vida para precisamente abrirnos el camino que nosotros necesitamos y podamos ser justificados delante de ese Dios que exige una justicia perfecta que tú y yo no cumplimos con ninguna cosa que hagamos. Jamás la podremos cumplir en nuestras propias fuerzas. Solamente Cristo Jesús cumplió con eso. Porque Él es perfecto en justicia, Él es perfecto en santidad. Fue el único sin pecado y nuestros pecados fueron depositados en Él para que precisamente ese Padre que se complace únicamente en Jesús, que es su Hijo amado, nos vea a través de Él y también se complazca en nosotros por la justicia que Cristo Jesús transfirió a nuestra vida. Eso es lo que ha hecho el Señor. Ahora nosotros somos declarados justos, pero por la justicia de Cristo, por la justicia de nuestro Redentor. ¿Y eso cómo lo hemos adquirido? Únicamente por la fe. Los que creen en Él, únicamente por la fe. Te invito, hermanos, para que terminemos dándole gracias a Dios. Como todos los días, hoy, Señor, ha sido un tiempo fantástico. Pues estos momentos que nos estás permitiendo disfrutar hacen que ese día sea fantástico, Dios, incomparable. Un día diferente a todos. Porque cuando estamos en tu presencia, no tenemos la oportunidad, Señor, de adorarte y poder hacerlo de corazón pleno. No tenemos la oportunidad, Dios, de despojarnos de todo y escuchar tu palabra. Oh Dios, eso nos da vida, nos vigoriza, nos fortalece, nos llena de esperanza, nos da gozo. Al escuchar, Dios, esta noticia tan importante, Señor, nosotros nos asombramos de tu gran amor, de lo bueno que eres tú, Señor, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, enviaste a tu Hijo para que Él muriese en mi lugar, Él llevase en la cruz lo que yo merecía, cargara todos mis pecados. Y hoy, Señor, nos vamos a presentar delante de ti a través de Jesús, justificados por Él. Gracias, Dios, por haber tocado nuestro corazón. Gracias, Dios, por habernos escogido para que hoy, Dios, se activara en nuestra vida
eso que tú, Señor, ya habías destinado y que te podamos adorar hoy con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y agradecerte por la provisión que has hecho a través de Jesucristo en beneficio nuestro, bendito Dios. Toda gloria sea para ti, bendito Rey. Toda honra sea para ti. Todo lo que tú has hecho, Dios, es incomparable. Y nosotros, Dios, hoy lo recibimos por la fe, porque no lo merecíamos, pero por la fe, Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos todo nuestro ser para recibir este maravilloso ofrecimiento que tú nos estás dando. Gracias, Dios, por este momento. Y gracias, Dios, por esta oportunidad. Amén. Recuerden, hermanos, que este sábado tendremos un tiempo maravilloso, hermanos. Yo siempre les pienso que es así. Es un tiempo único. Aprovechalo, disfrútalo. Estaremos de 9 a 12 en un tiempo de oración y de ayuno. Y continuaremos, hermanos, con este fantástico estudio. Y recuerden también que los domingos estaremos presencialmente en nuestro local a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga.